En los archivos polvorientos del condado de Charleston, Carolina del Sur, existe un caso que ha permanecido sin resolver durante más de 170 años. Un caso tan perturbador que las autoridades locales prefirieron enterrarlo bajo capas de burocracia y silencio. Hoy, revisitamos uno de los episodios más oscuros de la historia americana anterior a la Guerra Civil. Charleston, 1852. La economía del sur prosperaba gracias a las plantaciones de algodón y arroz, sostenidas por el trabajo esclavo. Entre las familias más prominentes se encontraban los Harrington, dueños de la imponente mansión Blackwood, una estructura victoriana que se alzaba majestuosa sobre una colina con vistas al río Ashley. Construida con madera de ciprés oscuro y adornada con elaborados trabajos en hierro forjado, la mansión se destacaba por su aspecto sombrío incluso en los días más soleados. Montgomery Harrington, patriarca de la familia, había amasado una considerable fortuna en el comercio marítimo. Su esposa, Victoria, era conocida por su ambición social desmedida y por organizar las reuniones más exclusivas de la alta sociedad de Charleston. El matrimonio tenía 2 hijos, Edgar, un joven educado en Europa con intereses en la medicina, y Eleanor, una muchacha de 19 años descrita en los registros sociales como de belleza frágil y personalidad reservada. Según los archivos del Tribunal del Condado de Charleston, los problemas comenzaron en marzo de 1852, cuando se reportó la desaparición de 3 esclavos de plantaciones vecinas. Las autoridades no prestaron mayor atención a estos casos, considerándolos simples fugas hacia el norte. Sin embargo, un registro encontrado en el diario personal del reverendo Elijah Sullivan, pastor de la Iglesia Baptista de Willow Creek, menciona algo inquietante. Algo perturba la paz de nuestra comunidad. Los esclavos hablan en susurros de una presencia maligna en los bosques cercanos a la mansión Blackwood. Temen caminar solos al anochecer. Durante ese mismo mes, el Charleston Mercury publicó un breve artículo anunciando la llegada de Isaac Thorne, un reconocido carnicero de Boston que había sido contratado por la familia Harrington como proveedor exclusivo de carnes para sus banquetes. Los registros comerciales indican que Thorne había abandonado repentinamente su próspero negocio en Massachusetts tras un incidente no especificado que involucró la desaparición de varios cadáveres del cementerio local. Isaac Thorne no llegó solo a Willow Creek. En los registros de compraventa de esclavos, encontramos que Montgomery Harrington adquirió a una esclava llamada Esther el mismo día de la llegada de Thorne. El documento describe a Esther como una cocinera excepcionalmente dotada, originaria del Caribe, con conocimientos de especias y técnicas culinarias exóticas. El precio pagado por ella fue notablemente alto, 3 veces más que el valor habitual de una esclava doméstica. Un informe meteorológico de abril de 1852 registra un fenómeno inusual, una niebla espesa y persistente que se asentó sobre la propiedad de los Harrington durante 3 días consecutivos. Los lugareños, según cartas personales encontradas en el archivo municipal, lo interpretaron como un mal presagio. Fue durante esta niebla cuando ocurrieron las primeras desapariciones dentro de la propiedad Blackwood. Horace Jenkins, un capataz contratado para supervisar la construcción de un nuevo establo en la propiedad, dejó constancia en su libro de cuentas. El muchacho que traía los ladrillos no regresó de su último viaje al río. Enviamos a 2 hombres a buscarlo. Ninguno volvió. El señor Harrington insiste en que seguramente huyeron, pero dejaron todas sus pertenencias y uno incluso dejó su paga de la semana sobre su catre. Los registros de la policía local muestran que estas desapariciones nunca fueron investigadas formalmente.
Una nota manuscrita adjunta al informe inicial, firmada por el jefe de policía, indica: asunto resuelto a satisfacción de la familia Harrington. No se requiere investigación adicional. La firma está acompañada por un sello oficial y una anotación sobre una generosa donación realizada por Montgomery Harrington para la construcción del nuevo edificio de la comisaría. Es importante destacar que durante este periodo, la mansión Blackwood comenzó a experimentar cambios significativos. Según los planos arquitectónicos encontrados en el Archivo Histórico de Charleston, se realizaron extensas modificaciones al sótano de la propiedad. Las nuevas adiciones incluían un sistema de drenaje inusualmente complejo que conectaba directamente con el río, así como la instalación de grandes chimeneas con sistemas de ventilación que, curiosamente, no aparecían en la fachada exterior de la mansión. Un diario meteorológico mantenido por el farmacéutico local, Silas Pemberton, menciona: mayo 15, 1852. Por tercera noche consecutiva, un humo denso y de olor peculiar emana de la dirección de la mansión Blackwood. El olor no es el de madera quemada, sino más bien el de carne siendo ahumada, aunque con un matiz que no puedo identificar. Los perros del pueblo aúllan sin cesar durante estas noches. En junio de 1852, los Harrington organizaron su primer gran banquete después de las renovaciones. Las invitaciones, preservadas en el archivo de la Sociedad Histórica de Carolina del Sur, estaban impresas en papel de color marfil con tinta roja oscura, prometiendo una experiencia culinaria sin precedentes que revolucionaría los paladares de la élite de Charleston. La lista de invitados incluía a jueces, políticos, banqueros y las familias más influyentes del estado. Un recorte del Charleston Daily Courier describe el evento como la sensación social del año. El artículo menciona específicamente el plato principal, una carne de origen salvaje preparada según una receta ancestral por la nueva cocinera de los Harrington, dejó a los comensales maravillados. La señora Harrington se negó a revelar el secreto de tan exquisito manjar, asegurando que se trataba de una receta exclusiva que solo su familia tendría el privilegio de ofrecer. Lo que el periódico no menciona, pero quedó registrado en el diario privado de la señora Elizabeth Thornhill, esposa de un juez local, fue el comportamiento extraño de los anfitriones durante la cena. Victoria apenas tocó los platos principales, limitándose a observar con una sonrisa inquietante cómo sus invitados devoraban ávidamente la carne. El señor Thorne, el carnicero, permaneció de pie en un rincón del comedor durante toda la velada, intercambiando miradas con la cocinera. Había algo profundamente perturbador en la forma en que observaban a los comensales, casi con deleite científico. A finales de junio, un pescador local llamado Jeremiah Morris hizo un descubrimiento alarmante que quedó documentado en un informe policial archivado y posteriormente marcado como clasificado por órdenes superiores. Morris encontró, enredados en sus redes cerca del muelle que servía a la propiedad de los Harrington, restos óseos que inicialmente creyó pertenecían a un animal. Sin embargo, el doctor Frederick Williams, médico del condado, identificó los huesos como una falange humana con marcas distintivas de cortes precisos. El sheriff Nathaniel Pierce, recién nombrado en el cargo, inició discretamente una investigación. En una carta personal dirigida al fiscal del distrito, encontrada entre sus efectos personales después de su muerte, Pierce escribía: algo abominable está ocurriendo en Willow Creek. Los huesos muestran señales de haber sido sometidos a algún tipo de proceso culinario antes de ser desechados. He intentado hablar con los esclavos de la propiedad Blackwood, pero están aterrorizados. Una muchacha joven me susurró que el sótano tiene hambre antes de huir despavorida.
A medida que el verano avanzaba, los banquetes de los Harrington se hicieron cada vez más frecuentes y exclusivos. Los registros comerciales muestran un incremento sustancial en la compra de especias exóticas importadas del Caribe y África, así como grandes cantidades de sal y conservantes. Curiosamente, los registros del matadero local no muestran un aumento correspondiente en la compra de ganado o aves para satisfacer estas frecuentes celebraciones. Un registro meteorológico de agosto de 1852 documenta un fenómeno inusual. Durante 3 noches consecutivas, la luna adquirió un tinte rojizo que los habitantes de Willow Creek interpretaron como un presagio de desgracia. Coincidentemente, durante esas mismas noches, 3 trabajadores itinerantes que habían sido contratados para reparar el muelle de los Harrington desaparecieron sin dejar rastro. El rumor comenzó a extenderse entre los esclavos de las plantaciones vecinas. Un cántico prohibido, transcrito fonéticamente por un etnógrafo que visitaba la región, advertía: cuando la luna sangra, el carnicero camina. Cuando el río negrea, la cocinera espera. No mires atrás cuando la campana de la mansión dobla, pues la mesa del amo con nueva carne se puebla. A finales de agosto, la reputación culinaria de los Harrington había trascendido los límites de Charleston. Familias adineradas de Savannah, Richmond e incluso Nueva Orleans solicitaban invitaciones para probar los misteriosos manjares servidos en la mansión Blackwood. Lo que nadie parecía notar era el sutil cambio en el comportamiento de los invitados habituales. El diario del Dr. Williams menciona: los asiduos a las cenas de los Harrington presentan una peculiar coloración amarillenta en las córneas, así como un apetito desmesurado que parece no saciarse con alimentos comunes. 2 de ellos han acudido a mi consulta quejándose de sueños perturbadores y un hambre que describen como primitiva e insaciable. Mientras tanto, en la oscuridad del sótano de la mansión Blackwood, Isaac Thorne y Esther preparaban sus secretas recetas, ajenos a que el sheriff Pierce comenzaba a conectar los puntos de un patrón macabro que pronto sacudiría los cimientos de la sociedad sureña y revelaría horrores que la historia oficial ha intentado sin éxito borrar para siempre. Lo que nadie sabía entonces era que los eventos de Willow Creek apenas comenzaban a desenvolverse y que el verdadero horror, el que cambiaría para siempre la historia de Charleston, estaba a punto de emerger de las profundidades de la mansión Blackwood, tan oscuro y despiadado como las almas de sus habitantes. A medida que el otoño de 1852 se asentaba sobre Carolina del Sur, la mansión Blackwood se transformó en el epicentro de la vida social de Charleston. Los registros de la Sociedad Histórica revelan que durante septiembre y octubre, los Harrington organizaron no menos de 12 banquetes, cada uno más extravagante que el anterior. Las invitaciones a estos eventos se convirtieron en la moneda social más codiciada entre la élite sureña, y familias que anteriormente habían mirado con desdén a los Harrington por considerarlos nuevos ricos, ahora competían ferozmente por un lugar en su mesa. Un artículo del Charleston Mercury, fechado el 23 de septiembre de 1852, describe: los manjares servidos en la mesa de los Harrington desafían toda descripción convencional. La carne, de un origen que la familia guarda celosamente como secreto comercial, posee un sabor salvaje y refinado simultáneamente, con notas que evocan lo exótico y lo familiar en una combinación que ha dejado sin palabras a los gourmets más experimentados de nuestra sociedad. El archivo personal del juez William Blackburn, recientemente descubierto en el ático de la antigua corte del condado, contiene anotaciones perturbadoras sobre estas reuniones. He asistido a 3 cenas en la mansión Blackwood este mes. Cada vez, la carne servida parece diferente, pero con un sustrato común que no logro identificar.
Tras la última cena, experimenté sueños vívidos de una naturaleza que me avergüenza describir. Me desperté con un hambre tan intensa que devoré un filete completamente crudo antes del amanecer. Mi esposa está preocupada por mi comportamiento. Los libros de contabilidad de la mansión Blackwood, recuperados durante la renovación de 1967, revelan detalles inquietantes sobre las operaciones domésticas durante este periodo. Las compras de especias caribeñas se triplicaron, con particular énfasis en preparados herbales descritos como polvo de obediencia y esencia de sueño profundo. Más preocupante aún es la entrada fechada el 7 de octubre, que registra la adquisición de 6 jaulas reforzadas para el almacenamiento temporal de mercancía viva. Mientras los Harrington ascendían en la escala social, los residentes comunes de Willow Creek comenzaron a notar cambios perturbadores. El diario del párroco local, Padre Thomas Sullivan, menciona: algo maligno se ha instalado en nuestra comunidad. Los perros se niegan a acercarse a la mansión Blackwood, aullando como si percibieran la presencia del mismo diablo. 3 familias han reportado que sus hijos mayores, tras aceptar trabajos temporales en la propiedad, no han regresado a casa. Las autoridades no hacen nada, como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo. Un fenómeno peculiar comenzó a manifestarse entre los invitados regulares a los banquetes de los Harrington. El doctor Frederick Williams, en correspondencia privada con un colega de la Universidad de Pensilvania, describía: los comensales habituales de los Harrington presentan una serie de síntomas físicos desconcertantes. Pupilas permanentemente dilatadas, una sed insaciable y, lo más alarmante, un sutil pero progresivo cambio en la pigmentación de la piel que adquiere un tono cerúleo bajo cierta iluminación. Varios de ellos han confesado experimentar lo que solo puedo describir como antojos caníbales, aunque ríen nerviosamente al mencionarlo, como si fuera una broma compartida. Victoria Harrington, mientras tanto, ganaba influencia en los círculos femeninos de la alta sociedad. Fundó la Sociedad de Damas Gourmands, un exclusivo club donde las esposas de los hombres más poderosos de Charleston se reunían para degustar los extraordinarios platos preparados por Esther. Los registros de estas reuniones, conservados en el archivo privado de la familia Peterson, contienen referencias crípticas a iniciaciones y el despertar del apetito verdadero. Un dato perturbador emerge de los registros hospitalarios de Charleston durante este periodo: un aumento del 300% en casos de fiebre hemofágica, un término médico obsoleto que el Dr. Williams utilizaba para describir una obsesión patológica con la sangre y la carne cruda. Todos los pacientes diagnosticados con esta condición tenían una conexión directa o indirecta con los banquetes de los Harrington. A mediados de octubre, un pescador llamado Josiah Turner hizo un descubrimiento macabro que quedó documentado en los archivos policiales, aunque la investigación fue rápidamente archivada por órdenes superiores. Turner encontró en el río, cerca del desembarcadero privado de los Harrington, una masa de huesos humanos parcialmente descarnados con marcas evidentes de herramientas de carnicería. El informe policial inicial describe: los huesos presentan cortes precisos, consistentes, con técnicas profesionales de carnicería. Algunos muestran signos de haber sido hervidos o ahumados. El sheriff Nathaniel Pierce intensificó su investigación discreta, aunque encontró obstáculos inesperados. En su diario personal escribe: cada vez que intento avanzar en el caso, me encuentro con puertas cerradas. El alcalde me ha ordenado explícitamente abandonar cualquier investigación relacionada con los Harrington, argumentando que son benefactores esenciales para la economía local.
Más perturbador aún, 3 de mis ayudantes que participaron en la investigación inicial han solicitado su traslado, negándose a explicar sus motivos, aunque todos fueron vistos cenando en la mansión Blackwood la noche anterior a su solicitud. Los archivos meteorológicos de finales de octubre registran un fenómeno anormal, una serie de nieblas densas y rojizas que se concentraban exclusivamente alrededor de la mansión Blackwood, disipándose al amanecer. Los residentes locales comenzaron a referirse a estas nieblas como el aliento del carnicero, y surgieron supersticiones sobre no salir de casa cuando éstas aparecían. Un documento fascinante hallado en los archivos de la Universidad de Miskatonic revela que durante este periodo el profesor Armitage, un antropólogo especializado en rituales caribeños, visitó Charleston para investigar rumores sobre prácticas de vudú. En sus notas de campo, escribe: «He observado desde la distancia los rituales que la cocinera esclava realiza en la cocina de la mansión Blackwood. Aunque algunos elementos son consistentes con prácticas haitianas de preparación de alimentos, hay aspectos que sugieren un conocimiento de tradiciones mucho más oscuras, posiblemente relacionadas con cultos caníbales precolombinos. Lo más alarmante es que he identificado entre las hierbas que cultiva varias especies asociadas con la manipulación mental y la adicción física». Mientras tanto, Montgomery Harrington expandía su influencia política y económica a velocidades sin precedentes. Los registros bancarios muestran que en apenas 3 meses su fortuna se había duplicado gracias a inversiones estratégicas y asociaciones comerciales con figuras clave que curiosamente habían sido invitados a sus banquetes. Más revelador aún es el descubrimiento de un libro de contabilidad secundario que registraba pagos sustanciales a oficiales de policía, jueces y periodistas locales, todos marcados bajo la críptica categoría de mantenimiento del jardín. Un documento particularmente inquietante es la transcripción de una conversación registrada por un informante anónimo que trabajaba como mozo de cuadra en la mansión Blackwood. La conversación tuvo lugar entre Isaac Thorne y Esther mientras seleccionaban ingredientes en el sótano. Thorne: «Este espécimen es demasiado delgado. Los invitados de mañana esperan algo más sustancioso». Esther: «El joven jardinero que llegó ayer tiene buena masa muscular y su miedo lo hará más sabroso. El miedo sazona la carne como ninguna especia puede hacerlo». Thorne: «Excelente elección. ¿Qué preparación sugieres para él?» Esther: «El señor Harrington ha solicitado algo que abra el apetito de sus nuevos socios comerciales. Prepararé una reducción con su médula y glándulas mezclada con mis polvos especiales. Después de probarla, firmarán cualquier documento que les ponga delante». La transcripción fue enviada al sheriff Pierce, pero el mensajero nunca llegó a su destino. 3 días después, los trabajadores del ferrocarril encontraron restos que fueron identificados como pertenecientes al informante, aunque el estado de descomposición hizo imposible determinar la causa exacta de muerte. A principios de noviembre, la influencia de los Harrington había alcanzado niveles casi mitológicos. El gobernador de Carolina del Sur asistió personalmente a un banquete en la mansión Blackwood, tras el cual anunció concesiones extraordinarias de terrenos estatales a Montgomery Harrington para proyectos de desarrollo agrícola innovadores. Los planos de estos proyectos, descubiertos recientemente en los archivos estatales, revelan que se trataba de instalaciones aisladas con características inquietantemente similares a corrales humanos. Eleanor Harrington, la hija del matrimonio, experimentó durante este período una transformación que captó la atención de la sociedad de Charleston. Anteriormente descrita como frágil y tímida, comenzó a aparecer en eventos sociales exhibiendo una belleza casi sobrenatural y un comportamiento seductor que resultaba hipnótico para los jóvenes de la alta sociedad.
Su diario personal, recuperado décadas después durante la demolición parcial de la mansión, contiene pasajes perturbadores. Padre me ha permitido finalmente probar la esencia. Ahora entiendo por qué madre y él la reservan tan celosamente. Puedo sentir la vida de otros dentro de mí, sus pensamientos, sus deseos y mi hambre. Oh, mi hambre ha despertado. Ya no me conformo con la comida ordinaria. Necesito lo que Esther prepara. Necesito la carne especial. El doctor Williams comenzó a notar un patrón alarmante entre las familias que frecuentaban los banquetes de los Harrington. En sus registros médicos escribe: los hijos de estas familias presentan anomalías fisiológicas preocupantes, dientes inusualmente afilados, sensibilidad extrema a la luz solar y, en 3 casos, un desarrollo anormal de las uñas que más bien parecen garras. Cuando intento examinarlos más detalladamente, los padres se muestran agresivamente protectores. A mediados de noviembre, un evento perturbador sacudió a la comunidad. Durante una tormenta particularmente violenta, un rayo impactó un roble centenario cercano al muelle privado de los Harrington, provocando que parte de la orilla del río se derrumbara. Lo que quedó expuesto horrorizó incluso a los pescadores más curtidos. Una fosa común conteniendo docenas de cráneos y huesos largos, todos con las mismas marcas distintivas de procesamiento. El periódico local publicó una breve nota sobre el hallazgo, describiéndolo como restos de un antiguo cementerio indígena, pero la edición fue rápidamente retirada de circulación y reemplazada por una versión que no mencionaba el incidente. El sheriff Pierce, determinado a llegar al fondo del asunto, a pesar de las presiones políticas, solicitó la ayuda de un especialista en medicina forense de Baltimore. La correspondencia entre ambos, preservada en los archivos nacionales, revela conclusiones escalofriantes. Los patrones de corte son consistentes en todos los restos, indicando que fueron realizados por la misma mano experta. Las marcas de dientes encontradas en algunos huesos son indudablemente humanas, aunque presentan características anómalas en términos de fuerza de mordida y patrón de desgaste. Más preocupante aún es el análisis químico de los residuos en los huesos, que indica la presencia de compuestos asociados con la preservación de carnes para consumo humano. A finales de noviembre, la mansión Blackwood se preparaba para lo que prometía ser el evento social del año. Un banquete de gala al que asistirían no solo la élite de Charleston, sino también dignatarios de Washington, D.C., incluidos 2 senadores y un juez del Tribunal Supremo. Las invitaciones, elaboradas en papel importado de Francia y selladas con cera roja, que según análisis posteriores contenía trazas de hemoglobina humana, prometían una experiencia gastronómica que transformaría para siempre a quienes tuvieran el privilegio de participar. Lo que nadie sospechaba era que el sheriff Pierce, habiendo reunido suficientes pruebas para actuar a pesar de la oposición de sus superiores, planeaba intervenir durante el evento. Su plan quedó detallado en una carta sellada dirigida al fiscal federal, con instrucciones de abrirla solo en caso de su desaparición. He confirmado lo inimaginable. Los Harrington, en complicidad con el carnicero Thorne y la cocinera Esther, han estado sirviendo carne humana a la aristocracia de Charleston, aparentemente como parte de un plan más amplio que aún no comprendo completamente. Mañana, durante el banquete principal, ejecutaré una orden de registro con la ayuda de agentes federales que no están bajo la influencia local. Que Dios nos ayude si llegamos demasiado tarde. El clima parecía presagiar los acontecimientos siniestros que estaban por desarrollarse. Los registros meteorológicos de aquella semana describen condiciones anormales, temperaturas inusualmente bajas, una presión atmosférica fluctuante que provocaba dolores de cabeza generalizados y, lo más ominoso, un fenómeno descrito como lluvia rojiza
que cayó exclusivamente sobre la propiedad de los Harrington la noche anterior al banquete. Mientras la élite de Charleston se preparaba para lo que consideraban el evento social del año, ninguno de ellos imaginaba que estaban a punto de participar en lo que los archivos secretos del Departamento de Investigaciones Paranormales denominarían posteriormente como el Banquete de los Condenados, un evento cuyos horrores superarían incluso las más oscuras leyendas del sur profundo y cuyas consecuencias alterarían para siempre el destino de numerosas familias prominentes. Y mientras la tormenta se intensificaba sobre la mansión Blackwood, en su sótano, Isaac Thorne afilaba meticulosamente sus cuchillos y Esther removía calderos humeantes, ambos sonriendo ante la perspectiva del festín que se avecinaba. Un festín donde, por primera vez, los comensales comprenderían plenamente la verdadera naturaleza de lo que habían estado consumiendo. Los primeros días de diciembre de 1852 trajeron consigo un frío inusual para Charleston. Los registros meteorológicos indican que la temperatura descendió a niveles no vistos en 50 años, congelando parcialmente el río Ashley y cubriendo la mansión Blackwood con una capa de escarcha que, según testigos, adoptaba formaciones que asemejaban rostros humanos en agonía. El gran banquete de finales de noviembre había sido un éxito sin precedentes, aunque los acontecimientos de aquella noche permanecen envueltos en misterio. Lo que sí ha quedado documentado en los archivos confidenciales del gobierno federal es que el sheriff Nathaniel Pierce nunca llegó a ejecutar su plan de intervención. Su caballo fue encontrado vagando sin rumbo a kilómetros de la ciudad, con manchas de sangre en la silla y las alforjas vacías. Del sheriff no se encontró rastro alguno, excepto por su placa, que apareció clavada en la puerta de la comisaría 3 días después, acompañada por una nota que decía simplemente «servido». Los diarios de Charleston evitaron mencionar la desaparición del sheriff, centrándose en cambio en detalladas crónicas sobre el banquete de los Harrington. El Charleston Mercury publicó: «La velada transcurrió en un ambiente de refinamiento supremo. El plato principal, descrito por Victoria Harrington como la culminación del arte culinario de Esther, provocó tal impresión entre los comensales que varios prominentes caballeros solicitaron audiencias privadas con Montgomery Harrington inmediatamente después de la cena. Las negociaciones que tuvieron lugar esa noche, según fuentes confiables, involucran sumas sin precedentes y concesiones extraordinarias. Los libros de contabilidad de la familia Harrington, recuperados décadas después durante una investigación federal sobre malversación de fondos públicos, revelan que en los días posteriores al banquete, la fortuna familiar experimentó un incremento exponencial. Inversiones estratégicas, escrituras de propiedad y contratos gubernamentales fluyeron hacia Montgomery Harrington como si todos los obstáculos habituales se hubieran evaporado misteriosamente. Mientras la influencia de los Harrington crecía, entre los esclavos y sirvientes de las plantaciones vecinas, comenzaron a circular rumores cada vez más perturbadores sobre lo que ocurría en el sótano de la mansión. Un documento particularmente revelador fue descubierto en 1921, durante la restauración de una antigua iglesia afroamericana en las afueras de Charleston. Oculto bajo las tablas del suelo, un manuscrito anónimo relataba en detalle las historias transmitidas oralmente entre los esclavos. Nadie que baja al sótano de Blackwood después del anochecer regresa igual, si es que regresa. Los que trabajan ahí abajo con el Diablo Blanco del Norte, presumiblemente Isaac Thorne, y la Bruja del Mar, Esther, hablan de cámaras secretas donde los gritos nunca cesan. Dicen que hay jaulas escondidas tras las paredes, y que cuando la luna está llena, el amo y la señora bajan para elegir quién será el próximo en alimentar su mesa. El joven Tobías, que ayudaba con las tareas de la cocina,
Contó una noche que había visto al carnicero y a la cocinera trabajando mientras los amos observaban. Dijo que vio cómo preparaban a un hombre vivo, cortándolo por partes mientras aún respiraba, guardando su sangre en frascos con símbolos extraños. Tobías desapareció al día siguiente. 3 semanas después, su collar de protección, un amuleto tradicional, fue encontrado colgado en el árbol de nogal, junto con otros 11 collares pertenecientes a los desaparecidos. Este relato coincide con los registros del capataz de la mansión, Reginald Holt, quien mantenía un meticuloso control de los trabajadores. Sus libros, encontrados ocultos en el interior hueco de una pared durante la demolición parcial de la mansión en 1897, contienen entradas inquietantes. Diciembre 4, 1852. Tobías no se presentó a sus labores. La señora Harrington indica que ha sido reasignado a tareas especiales en el sótano, salario a ser pagado directamente por el señor Thorne. Diciembre 5, 1852. Reasignación permanente de Tobías, confirmada. Su nombre ha sido tachado de los registros por orden del señor Harrington. Diciembre 7, 1852. 3 nuevos trabajadores han sido adquiridos específicamente para asistencia en el sótano. El señor Harrington ha ordenado que no se mantengan registros de sus nombres. A mediados de diciembre, un descubrimiento fortuito arrojó nueva luz sobre las actividades de Esther. Sarah Pemberton, esposa del farmacéutico local, encontró en el bosque cercano a la mansión un pequeño cuaderno de cuero que, según los análisis posteriores, pertenecía a la cocinera. El documento, escrito en una mezcla de creol haitiano, español colonial y símbolos no identificados, fue parcialmente traducido por el profesor Armitage. Las páginas contenían recetas elaboradas con ingredientes macabros y procesos perturbadores. Para abrir el apetito verdadero, tomar la glándula pineal de un hombre que haya muerto aterrorizado, moler con raíz de mandrágora y sangre de virgen, añadir 3 gotas de extracto de belladona y 7 de láudano, servir diluido en vino tinto, preferiblemente antes del plato principal. Para asegurar la obediencia del comensal, la médula de los huesos largos debe ser extraída mientras el sujeto aún respira, mezclar con los polvos traídos de la isla. Hervir lentamente en leche de cabra negra hasta obtener una reducción espesa. Una cucharada en la sopa garantiza sumisión completa durante 7 lunas. Para despertar el hambre eterna. Este es el ritual supremo, y no debe ser intentado hasta que el comensal haya consumido carne humana al menos 3 veces. Requiere el corazón, el hígado y los ojos de un niño inocente, preparados según el ritual que me enseñó mi maestra en la isla. Una vez consumido, no hay vuelta atrás. El hambre nunca cesará. El profesor Armitage, horrorizado por su descubrimiento, intentó alertar a las autoridades, pero fue encontrado en su habitación de hotel en un estado de catatonia profunda, rodeado de símbolos rituales dibujados, con lo que los análisis posteriores determinaron era una mezcla de su propia sangre y una sustancia no identificada. Pasó el resto de su vida en el asilo estatal para dementes, donde sus únicas palabras coherentes, repetidas obsesivamente hasta su muerte, eran: «Ellos saben que sabemos, y vendrán por todos nosotros». El diario del doctor Frederick Williams documenta un incremento alarmante en lo que él denominó la enfermedad Blackwood. Pacientes que presentaban síntomas de una adicción severa a alguna sustancia desconocida, combinada con comportamientos caníbales y alteraciones fisiológicas inexplicables. En una entrada fechada el 15 de diciembre, escribe: «He examinado al joven Edgar Rutherford, hijo del juez Rutherford, cuya familia ha asistido regularmente a los banquetes de los Harrington.
El muchacho presenta todos los síntomas característicos: pupilas permanentemente dilatadas, temperatura corporal anormalmente baja, hipersensibilidad a la luz solar y, lo más perturbador, una modificación en la estructura dental que solo puedo describir como una regresión hacia características más primitivas, casi depredadoras. Durante el examen, intentó morderme con una ferocidad que no parecía humana. Más alarmante aún es el análisis de su sangre, que muestra la presencia de compuestos que no corresponden a ninguna sustancia conocida. He enviado muestras a colegas en la Universidad de Pensilvania y aguardo sus conclusiones. A mediados de diciembre, un jornalero llamado Jeremiah Collins, que había sido contratado para reparaciones menores en la mansión Blackwood, logró escapar de la propiedad tras presenciar actividades perturbadoras en el sótano. Su testimonio, registrado por un escribano de la Iglesia Metodista antes de su repentina muerte por causas naturales, proporciona una descripción espeluznante del interior prohibido. El sótano no es un solo espacio, sino un laberinto de cámaras interconectadas que se extienden mucho más allá de lo que el tamaño de la mansión sugeriría. Las paredes más antiguas parecen predatar la construcción de Blackwood por al menos un siglo, y están cubiertas con inscripciones en lenguas que no reconocí. El ala este contiene lo que solo puedo describir como un matadero humano: mesas de carnicero, ganchos colgantes de los techos, canales de drenaje en el suelo que conducen directamente al río. En la cámara central, vi al señor Thorne trabajando sobre el cuerpo de un hombre. No estaba muerto, Dios me ayude, aunque había sido procesado parcialmente. Sus extremidades habían sido removidas metódicamente, cauterizadas para prevenir el desangrado inmediato. Thorne extraía órganos específicos, pasándoselos a Esther, quien los depositaba en frascos llenos de líquidos de distintos colores, mientras cantaba en una lengua que hacía que me dolieran los oídos. Lo más horrible fue la cámara occidental, donde vi al menos 15 jaulas conteniendo personas, algunas locales, otras claramente extranjeras. Estaban siendo alimentadas con una pasta oscura que, según escuché decir a un guardián, mejoraba el sabor de la carne. En la jaula central, reconocí al sheriff Pierce, aunque había algo fundamentalmente erróneo en él. Sus ojos estaban vacíos, y su piel tenía un tono azulado, como si ya estuviera muerto pero siguiera moviéndose. El testimonio de Collins quedó abruptamente interrumpido cuando, según el escribano, comenzó a vomitar una sustancia negra y viscosa antes de colapsar. El médico que certificó su muerte notó marcas extrañas en la base del cráneo, consistentes con la inserción de un objeto fino y afilado que habría alcanzado el cerebro, aunque oficialmente la causa de muerte fue registrada como apoplejía fulminante. A finales de diciembre, el hallazgo más impactante vino de manos de un grupo de niños que jugaban cerca de la propiedad. Según el informe policial, posteriormente clasificado y retirado de los archivos públicos, los niños encontraron una fosa parcialmente expuesta debido a las fuertes lluvias. El contenido: restos humanos parcialmente procesados, organizados metódicamente en secciones anatómicas, muchos con etiquetas que indicaban nombres de platos gastronómicos en francés. La investigación oficial fue sofocada inmediatamente por orden directa del gobernador, quien casualmente había asistido al banquete de los Harrington 3 semanas antes. Los policías asignados al caso fueron reasignados a puestos remotos, y los testigos iniciales retractaron súbitamente sus declaraciones, afirmando confusión o intoxicación etílica. Sin embargo, un joven oficial llamado Michael Thornton, sobrino del fallecido sheriff Pierce, continuó la investigación por su cuenta. Sus notas, descubiertas un siglo después ocultas en el forro de un antiguo uniforme de policía, revelan hallazgos inquietantes. He logrado infiltrarme como jardinero en la mansión Blackwood.
Lo que he visto confirma los peores temores de mi tío. El sótano contiene un complejo sistema de túneles que se extiende bajo gran parte de la propiedad. He identificado al menos 3 entradas ocultas, incluyendo una que conecta directamente con el muelle privado, permitiendo el transporte discreto de mercancía. He encontrado el diario codificado de Esther. Utilizando la clave que mi tío había comenzado a descifrar, he podido traducir secciones. No es simplemente una cocinera, sino una sacerdotisa de un culto prohibido del Caribe, dedicado a lo que ellos llaman la comunión final, un ritual que supuestamente transforma a los participantes al consumir determinadas partes del cuerpo humano preparadas según ritos específicos. Lo más alarmante es la relación entre Thorne y Esther. No son simplemente cómplices, representan 2 mitades de un ritual ancestral. Thorne, con su conocimiento de anatomía y preservación, prepara los recipientes, cuerpos humanos, para que Esther pueda extraer e incorporar lo que el diario denomina esencias vitales. Según sus escritos, cada órgano contiene propiedades específicas. El cerebro otorga conocimiento de la víctima, el corazón su coraje, y así sucesivamente. Los Harrington no son simples anfitriones adinerados, son adeptos avanzados que han consumido lo que Esther denomina el quinto extracto, una preparación que, según el diario, les ha otorgado longevidad extendida y dominio mental sobre quienes consumen sus banquetes. Montgomery Harrington aparece mencionado como el receptor, Victoria como la preservadora y sus hijos como semillas del nuevo linaje. He descubierto pruebas de que este culto no se limita a Charleston. El diario menciona casas hermanas en Nueva Orleans, Boston y Santo Agustín, todas operando bajo fachadas de familias prominentes con cocineros o chefs especializados. Esta noche intentaré acceder a la cámara central donde, según mis cálculos, debe encontrarse el archivo completo de víctimas y participantes. Si no regreso, que este documento sirva como testimonio y advertencia. El informe de Thornton termina abruptamente. 3 días después, el Charleston Mercury publicó una pequeña nota sobre un desafortunado accidente en el que un jardinero no identificado cayó al río y se ahogó. El cuerpo nunca fue recuperado. A principios de enero de 1853, los habitantes de Willow Creek comenzaron a notar cambios perturbadores en las familias que frecuentaban la mansión Blackwood. El reverendo Sullivan escribió en su diario parroquial: "Las familias Crawford, Rutherford y Montgomery han dejado de asistir a los servicios dominicales. Cuando visité sus hogares, fui recibido con hostilidad apenas disimulada. La señora Crawford, anteriormente una mujer de temperamento dulce y devoto, me recibió en un salón a oscuras, negándose a abrir las cortinas, alegando una sensibilidad ocular. Durante toda nuestra conversación, no consumió nada excepto un líquido rojo oscuro que bebía de una copa de plata con inscripciones similares a las que he visto en libros prohibidos. Más perturbador aún fue mi encuentro con el juez Rutherford. Su aspecto físico ha sufrido una transformación que solo puedo describir como degeneración, extrema palidez, pupilas dilatadas hasta casi eliminar el iris, y un olor corporal que recordaba a carne en descomposición. Durante nuestra breve conversación, mencionó que su familia había encontrado una nueva fe que satisface necesidades más profundas que cualquier religión convencional. Cuando intenté indagar más, sonrió de una manera que reveló dientes inusualmente puntiagudos y sugirió que yo mismo debería probar los deleites de la mesa Harrington. A mediados de enero, un evento catastrófico sacudió la comunidad. Durante una tormenta eléctrica de intensidad sin precedentes, un incendio se desató en el ala este de la mansión Blackwood. Los registros del Departamento de Bomberos, notablemente vagos en sus detalles, mencionan que el fuego se originó en el sótano
y se propagó con una velocidad antinatural. Lo más extraño fue que las llamas, según múltiples testigos, ardían con un color verde azulado y emitían un olor descrito como carne humana mezclada con especias exóticas. Cuando el fuego fue finalmente controlado, los bomberos realizaron un descubrimiento horripilante que fue rápidamente encubierto por las autoridades. El informe original, recuperado décadas después del archivo personal del jefe de bomberos, menciona: en la antecámara del sótano encontramos restos calcinados de lo que parecían ser instalaciones de procesamiento de carne a gran escala. Las paredes estaban equipadas con ganchos y poleas de carnicería industrial. El sistema de drenaje en el suelo contenía residuos orgánicos que el Dr. Williams identificó preliminarmente como tejido humano. La cámara central del sótano permaneció sorprendentemente intacta. Contenía estanterías con cientos de frascos etiquetados metódicamente, cada uno conteniendo órganos y partes corporales preservados en líquidos de diversos colores. Una inspección preliminar identificó cerebros, corazones, hígados y otras partes, algunas con etiquetas que indicaban nombres específicos. La sección occidental del sótano, que aparentemente contenía celdas o jaulas, estaba completamente destruida. Sin embargo, entre los escombros encontramos cadenas, grilletes y lo que parecían ser herramientas de restricción y alimentación forzada. Lo más perturbador fue el descubrimiento de un libro encuadernado en lo que el Dr. Williams identificó como piel humana. Las páginas contenían registros meticulosos de adquisiciones, procesamiento y distribución, con nombres de destacados ciudadanos de Charleston como iniciados y consumidores regulares. El libro fue confiscado por el alcalde personalmente antes de que pudiéramos documentar completamente su contenido. El incendio marcó un punto de inflexión en la historia de la mansión Blackwood y sus ocupantes. Aunque la estructura principal permaneció intacta, los sótanos quedaron inutilizables. Lo que pocos supieron entonces, y solo se descubriría años después a través de planos arquitectónicos ocultos, era que el complejo subterráneo se extendía mucho más allá de lo imaginado, con túneles que conectaban con propiedades vecinas y una salida secreta que conducía directamente a una ensenada aislada en el río. En los días posteriores al incendio, una serie de acontecimientos inexplicables sacudieron a Willow Creek. El Dr. Williams desapareció repentinamente, dejando su consultorio abierto con signos de lucha. El farmacéutico Pemberton y su esposa fueron encontrados muertos en su hogar, aparentemente suicidados con una sobredosis de láudano, aunque las autopsias revelaron rastros de una sustancia desconocida en sus sistemas. Más inquietante fue el destino de las familias que habían asistido regularmente a los banquetes de los Harrington. Los registros parroquiales documentan un éxodo repentino. Al menos 12 familias prominentes abandonaron Charleston en el espacio de una semana, vendiendo sus propiedades a precios muy por debajo del valor de mercado y partiendo en medio de la noche sin despedidas formales. A finales de enero, la mansión Blackwood permaneció silenciosa durante días, con las cortinas cerradas y sin signos visibles de actividad. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que los Harrington habían huido tras ser descubiertos, otros que continuaban ocupando la mansión pero se habían retirado a los pisos superiores para evitar el olor persistente a carne quemada que emanaba del sótano sellado. La verdad, documentada en un informe confidencial del Departamento del Tesoro que permaneció clasificado hasta 1967, era mucho más perturbadora. Una investigación secreta, iniciada debido a irregularidades fiscales más que a sospechas de actividades criminales, reveló que los Harrington estaban realizando preparativos para un evento sin precedentes, un banquete final que, según correspondencia interceptada,
sería la culminación de nuestro gran trabajo y el inicio de la transformación definitiva. Las invitaciones, impresas en un papel que análisis posteriores demostraron contenía fibras de piel humana mezcladas con la pulpa, fueron enviadas a más de 50 familias prominentes, no solo de Charleston, sino también de otras ciudades importantes del sur y algunos estados del norte. El texto, escrito con una tinta rojiza que contenía trazas de hemoglobina humana, prometía una experiencia trascendental que alteraría para siempre la naturaleza misma de quienes participaran. Lo que nadie sabía entonces era que este banquete final no sería simplemente otra demostración de la perversión gastronómica de los Harrington, sino el preámbulo de lo que los archivos secretos del gobierno federal denominarían posteriormente como el incidente Blackwood, un evento tan horripilante que las autoridades de 3 estados cooperarían en un encubrimiento que duraría más de un siglo. Mientras febrero se acercaba y la mansión Blackwood despertaba de su aparente letargo con renovada actividad, nadie en Willow Creek podía imaginar la magnitud de los horrores que estaban a punto de ser desatados, ni cómo las acciones de Isaac Thorne y Esther habían plantado las semillas de una contaminación que trascendería generaciones, extendiéndose como una infección silenciosa a través de las venas de la aristocracia americana. Los primeros días de febrero de 1853 trajeron consigo un frío aberrante que cubrió Charleston con un manto de escarcha negra, un fenómeno meteorológico sin precedentes que los registros oficiales atribuyen a cenizas volcánicas transportadas por corrientes atmosféricas inusuales. Los análisis modernos de muestras preservadas, sin embargo, revelan la presencia de compuestos orgánicos que sugieren un origen muy diferente. Mientras la mansión Blackwood volvía a la vida con preparativos febriles para el banquete del 15 de febrero, una investigación paralela comenzaba a desentrañar los oscuros secretos de Isaac Thorne y Esther. Esta investigación no provenía de las autoridades oficiales, ya completamente bajo la influencia de los Harrington, sino de una improbable alianza. Ezekiel Hammond, un bibliotecario de la Universidad de Charleston especializado en textos prohibidos, y Marcus Freeman, un esclavo fugitivo con formación médica obtenida como ayudante de cirujano en la plantación de su anterior propietario. Los archivos personales de Hammond, descubiertos en 1937, ocultos en un compartimento secreto de su escritorio y posteriormente clasificados por el FBI hasta 2001, documentan sus hallazgos. Febrero 3, 1853. Freeman ha identificado a Thorne a partir de grabados publicados en periódicos de Boston. No es simplemente un carnicero como se presenta, fue asistente del Dr. Webster en la Facultad de Medicina de Harvard, implicado en el famoso caso de asesinato del Dr. Parkman en 1849. Aparentemente escapó durante el juicio, llevándose consigo textos anatómicos prohibidos y especímenes preservados. Más perturbador es lo que hemos descubierto sobre Esther. Freeman reconoció símbolos en su collar que corresponden a una secta prohibida del oeste de Haití, los servidores del hambre eterno. Según textos que he logrado consultar, esta secta practica un tipo de canibalismo ritual que ellos consideran transformativo. Creen que consumir órganos específicos preparados según rituales precisos transfiere no solo la fuerza vital de la víctima, sino también sus conocimientos, habilidades y experiencias. El manuscrito Cultos Prohibidos del Caribe menciona que los iniciados avanzados desarrollan adaptaciones fisiológicas, sensibilidad extrema a la luz solar, alteración del sistema digestivo que vuelve intolerables los alimentos normales, cambios en dentición y estructura ósea, y lo más alarmante, una longevidad extraordinaria, acompañada de una degeneración mental que ellos denominan el despertar del hambre verdadera. La investigación de Hammond y Freeman
reveló un patrón perturbador en el pasado de Isaac Thorne. Registros hospitalarios de Boston, obtenidos a través de contactos académicos, documentaban una serie de desapariciones de cadáveres de la morgue del Massachusetts General Hospital cuando Thorne trabajaba allí como asistente. Más revelador aún, varios pacientes con enfermedades terminales bajo su cuidado murieron en circunstancias sospechosas, todos con pequeñas incisiones en la base del cráneo que los informes oficiales atribuían a procedimientos paliativos experimentales. Una carta interceptada, escrita por Thorne a un colega en Filadelfia poco antes de su huida de Boston, contiene pasajes escalofriantes. He perfeccionado la técnica de extracción que discutimos. La incisión basal, cuando se realiza mientras el sujeto aún vive, permite la preservación completa de lo que nuestros amigos caribeños llaman la esencia. Las aplicaciones van mucho más allá de lo que imaginamos inicialmente. No es simplemente una cuestión de gastronomía refinada. Es una transformación fundamental de la condición humana. Mi nueva asociada posee conocimientos que complementan perfectamente mis habilidades técnicas. Donde yo proporciono el método científico de extracción y preservación, ella aporta el aspecto ritual que cataliza el proceso transformativo. Juntos, estamos redefiniendo los límites de la existencia humana, aunque quizás humana ya no sea la descripción adecuada para lo que estamos creando. A medida que Freeman investigaba el pasado de Esther, un descubrimiento perturbador emergió de los registros navales. El barco que supuestamente la trajo del Caribe, el Midnight Blossom, había sido reportado perdido con toda su tripulación 6 meses antes de su supuesta llegada a Charleston. Más inquietante aún, Freeman encontró relatos de marineros que juraban haber visto el barco fantasma navegando bajo la luz de la luna con una tripulación que se movía como marionetas, con la piel azulada y los ojos completamente negros. Hammond logró rastrear la procedencia de Esther hasta una pequeña isla no cartografiada entre Haití y Jamaica, conocida en el folclore local como Isla del Hambre. Según manuscritos prohibidos consultados en la biblioteca universitaria, esta isla había sido el centro de un culto caníbal tan extremo que incluso las autoridades coloniales, normalmente indiferentes a las prácticas nativas, habían ordenado su completo arrasamiento en 1791. Supuestamente no quedaron supervivientes, aunque leyendas persistentes hablaban de sacerdotisas que escaparon llevando consigo textos rituales y semillas del hambre, órganos humanos preservados mediante técnicas desconocidas. Mientras tanto, la reputación de Esther como cocinera excepcional había trascendido los límites de Charleston. Un artículo en el New York Herald, fechado el 7 de febrero de 1853, menciona: la alta sociedad neoyorquina se encuentra fascinada por los rumores provenientes de Charleston sobre una cocinera de habilidades aparentemente sobrenaturales. Según fuentes confiables, sus preparaciones no solo deleitan el paladar, sino que inducen estados de euforia y claridad mental sin precedentes. Varias familias prominentes han ofrecido sumas astronómicas por sus servicios, aunque los Harrington, sus actuales empleadores, se niegan categóricamente a considerarlas. Lo que el artículo no mencionaba era que 3 representantes de familias aristocráticas de Nueva York ya habían viajado a Charleston y participado en banquetes privados en la mansión Blackwood. Los registros de hospedajes muestran que estos visitantes extendieron repetidamente sus estancias, y la correspondencia interceptada revela cambios inquietantes en su caligrafía y vocabulario con el paso de los días, culminando en cartas que expresaban una devoción absoluta a la nueva dieta y ansias insoportables que solo los manjares de Esther podían satisfacer. El 10 de febrero, Freeman logró infiltrarse en la mansión Blackwood, haciéndose pasar por un sirviente contratado para los preparativos del banquete.
Su informe a Hammond, transmitido mediante un elaborado sistema de mensajeros, proporciona una visión escalofriante del interior de la mansión. El sótano incendiado ha sido sellado, pero he descubierto una nueva construcción subterránea bajo el ala oeste. Accedí brevemente mientras los guardias cambiaban turnos. Lo que vi desafía la comprensión. Una cámara circular con símbolos tallados en el suelo que parecen formar un mapa estelar desconocido. En el centro hay una mesa de mármol negro con canales que conducen a receptáculos de plata posicionados para recoger fluidos. Las cocinas han sido completamente rediseñadas según especificaciones que parecen rituales más que funcionales. Los fogones están dispuestos en un patrón que refleja la configuración de la cámara subterránea. Esther supervisa personalmente cada detalle, recitando constantemente en una lengua que los otros sirvientes no comprenden, pero que reconocí como una variante corrupta del créole, asociada exclusivamente con el culto del hambre eterno. He logrado examinar brevemente uno de los libros de recetas de Esther. Las instrucciones no son meramente culinarias, sino alquímicas, combinando preparaciones gastronómicas con rituales esotéricos. Cada receta requiere ingredientes humanos específicos, con indicaciones precisas sobre el estado emocional que la víctima debe experimentar durante la extracción, para maximizar lo que denomina potencia transformativa. Lo más alarmante, he identificado a Isaac Thorne supervisando una especie de área de procesamiento en un anexo aislado. Mediante un tragaluz, observé cómo examinaba meticulosamente a seres humanos encadenados, algunos aparentemente drogados, otros plenamente conscientes y aterrorizados. Los evaluaba como un ganadero valorando el ganado, anotando observaciones en un libro encuadernado en lo que inequívocamente era piel humana. Durante mi escape, me crucé brevemente con Eleanor Harrington. La transformación en ella es más evidente que en cualquier otro miembro de la familia. Su piel tiene una translucidez antinatural. Sus movimientos son fluidos, pero extrañamente angulares, como si su anatomía hubiera sido fundamentalmente alterada. Me reconoció como un intruso instantáneamente, a pesar de mi disfraz perfecto. Sus ojos, Dios me ayude. Sus ojos cambiaron de color mientras me miraba, tornándose completamente negros. Solo logré escapar cuando un sirviente la llamó para consultar sobre los preparativos. Hammond, profundamente perturbado por el informe de Freeman, consultó con un antropólogo especializado en religiones prohibidas del Caribe que visitaba la universidad. Las notas de esta consulta, conservadas en la colección de manuscritos raros de la Biblioteca del Congreso, revelan interpretaciones inquietantes. El profesor Blackwood confirma que los símbolos descritos por Freeman corresponden a un ritual conocido como la Ascensión del Hambre, documentado fragmentariamente en textos prohibidos. Según la limitada información disponible, este ritual pretende transformar a los participantes mediante el consumo ritualizado de órganos humanos específicos, preparados por un servidor del hambre iniciado. El ritual completo requiere múltiples alimentaciones preparatorias, seguidas de un banquete principal donde los participantes consumen lo que se denomina la esencia destilada, aparentemente una preparación concentrada de material cerebral y glandular humano. Según los textos, este consumo final desencadena una transformación irreversible, creando seres que ya no son completamente humanos, sino receptáculos del hambre eterna. Los textos advierten que estos seres desarrollan capacidades sobrehumanas, longevidad extraordinaria, resistencia a enfermedades, fuerza aumentada, a costa de una dependencia absoluta de carne humana preparada ritualmente y una degeneración progresiva hacia un estado descrito como hambre consciente encarnada. El 12 de febrero, 3 días antes del banquete programado,
ocurrió un descubrimiento que confirmó los peores temores de Hammond y Freeman. Un pescador encontró un cuerpo parcialmente procesado flotando en el río Ashley, cerca del desembarcadero privado de los Harrington. A diferencia de descubrimientos anteriores, rápidamente encubiertos por autoridades corruptas, este cuerpo fue recuperado por la tripulación de un barco mercante de Baltimore que desconocía la influencia local de los Harrington. El capitán del barco, un médico naval retirado llamado Jonathan Harker, realizó un examen preliminar que documentó en su bitácora. El cuerpo presenta modificaciones sistemáticas que solo pueden ser descritas como procesamiento culinario humano. Extremidades removidas con precisión quirúrgica, cavidades torácica y abdominal vaciadas con la meticulosidad de un carnicero experto. Incisiones específicas sugieren conocimiento avanzado de anatomía, posiblemente con entrenamiento médico formal. Particularmente perturbador es el estado del cráneo, abierto mediante una técnica de trepanación refinada, con el cerebro parcialmente extraído. Las marcas en el interior sugieren que la extracción ocurrió mientras la víctima aún vivía, posiblemente consciente durante al menos parte del proceso. La causa oficial de muerte es exsanguinación, aunque evidencia circunstancial sugiere que la víctima permaneció viva durante fases sustanciales del procesamiento. Marcas en muñecas y tobillos indican restricción prolongada. Análisis del contenido estomacal revela una sustancia desconocida que aparentemente indujo parálisis sin afectar la conciencia. Basado en el grado de rigor mortis y otros indicadores, estimo que la muerte ocurrió hace 24-36 horas. El cuerpo muestra signos de haber sido refrigerado profesionalmente, retrasando la descomposición. La víctima era un varón caucásico, aproximadamente 30-35 años, probablemente de clase trabajadora según callosidades y condición dental. Más alarmante es el hallazgo de pequeñas incisiones quirúrgicas en localizaciones correspondientes a glándulas endocrinas, con evidencia de extracción precisa de la glándula pineal, pituitaria y partes del hipotálamo. Estas extracciones requerirían conocimiento especializado de neuroanatomía avanzada. El capitán Harker, alarmado por sus hallazgos, intentó reportarlos a las autoridades locales al desembarcar en Charleston. Para su sorpresa, fue recibido por oficiales que ya habían sido informados de su llegada. El cuerpo fue confiscado inmediatamente, y a Harker se le ordenó guardar silencio sobre el asunto bajo amenaza de arresto por interferencia en asuntos estatales confidenciales. Sin embargo, antes de entregar sus registros, Harker había enviado copias a colegas médicos en Baltimore, preservando así la evidencia. Ese mismo día, en un desarrollo paralelo, Hammond descubrió información crítica sobre el pasado de Isaac Thorne en documentos judiciales de Massachusetts enviados por correspondencia académica. Thorne no había sido simplemente un asistente en casos de anatomía criminal. Había sido investigado como sospechoso en una serie de desapariciones en Boston que se remontaban a 1845. La investigación fue abandonada repentinamente cuando el detective principal sufrió un colapso mental tras aceptar una invitación a cenar en la residencia de Thorne. Más revelador aún fue el descubrimiento de que Thorne había viajado extensamente por el Caribe entre 1842 y 1844, supuestamente realizando investigaciones médicas sobre enfermedades tropicales. Registros de la Royal Academy of Medicine en Londres, sin embargo, documentaban su expulsión por experimentación no autorizada y éticamente aberrante, aunque los detalles específicos habían sido eliminados de los registros públicos. Freeman, mientras tanto, logró establecer contacto con esclavos sobrevivientes que habían trabajado brevemente en la mansión Blackwood. Sus testimonios, registrados meticulosamente y ocultos en código dentro de himnarios de la iglesia afroamericana local,
revelan patrones perturbadores. Todos los que trabajaban directamente con Thorne o Esther eventualmente desaparecían. Primero eran asignados a tareas especiales en el sótano o la cocina, después simplemente no regresaban. La señorita Eleanor solía bajar a las cocinas para seleccionar sirvientes, siempre eligiendo a los más saludables y jóvenes. Esther no era tratada como una esclava común. Los Harrington la trataban casi con reverencia, como si ella poseyera conocimientos que ellos codiciaban. La señora Victoria a veces se arrodillaba ante ella, rogándole algo que llamaban la dosis final. Los Harrington nunca comían con sus invitados. Servían la comida y observaban con atención cómo otros la consumían, estudiando sus reacciones. Después de cada banquete, Isaac y Esther preparaban platos diferentes para la familia, utilizando ingredientes almacenados en contenedores sellados marcados con símbolos extraños. El joven Edgar Harrington cambió más rápido que los demás. Su piel se volvió casi translúcida y sus dientes crecieron, no como dientes humanos deberían crecer. Se volvieron más largos, más afilados. Lo vieron una noche en los establos alimentándose de uno de los caballos como un animal salvaje. El 14 de febrero, víspera del banquete principal, Hammond y Freeman consolidaron sus hallazgos y llegaron a conclusiones aterradoras que documentaron en un informe enviado a contactos académicos y periodísticos en Nueva York, Washington y Londres. Una precaución que eventualmente preservaría su investigación a pesar de los acontecimientos catastróficos que siguieron. Basándonos en evidencia documental, testimonios y observación directa, hemos determinado que Isaac Thorne y la mujer conocida como Esther están conduciendo experimentos de naturaleza antropofágica que trascienden el mero canibalismo criminal. Sus actividades incorporan elementos de ritual esotérico del Caribe, conocimiento médico avanzado y técnicas culinarias sofisticadas para crear lo que solo puede describirse como una transformación fundamental de la fisiología humana mediante el consumo ritualizado de tejidos humanos específicos. La familia Harrington no son simplemente empleadores, sino participantes avanzados en lo que parece ser un proceso transformativo de múltiples etapas. Han estado sirviendo preparaciones graduadas de tejido humano procesado a miembros selectos de la aristocracia sureña, aparentemente induciéndoles cambios fisiológicos y psicológicos que crean adicción extrema y alteraciones comportamentales. El banquete programado para mañana, 15 de febrero, parece ser la culminación de este proceso, un ritual de iniciación completa para aproximadamente 50 individuos prominentes que han sido preparados durante meses mediante el consumo inadvertido de carne humana procesada ritualmente. Hemos identificado correspondencia que sugiere que este no es un evento aislado, sino parte de un plan más amplio para establecer colonias del hambre en otras ciudades americanas. Isaac Thorne mantiene comunicación con individuos en Boston, Nueva Orleans, Nueva York y Washington que aparentemente comparten sus intereses e intenciones. Más alarmante aún es la evidencia que sugiere que los completamente transformados, como Montgomery Harrington y posiblemente Isaac Thorne mismo, ya no pueden ser considerados convencionalmente humanos. Desarrollan longevidad extraordinaria, sentidos agudizados, fuerza aumentada y capacidades regenerativas, pero a costa de una dependencia absoluta de tejido humano para su sustento y una degeneración mental progresiva caracterizada por hambre insaciable y predatoria. Nuestra conclusión: lo que está ocurriendo en la mansión Blackwood representa una amenaza que trasciende el crimen convencional. Es un intento de establecer una subespecie depredadora dentro de la élite social, posicionando a los transformados como caníbales rituales que se alimentarían de la población general bajo el disfraz de privilegio aristocrático.
El informe concluía con una súplica urgente de intervención armada federal, argumentando que las autoridades locales estaban comprometidas, ya sea por corrupción o por transformación parcial mediante el consumo inadvertido de las preparaciones de Esther. Hammond y Freeman planificaron presentar su evidencia directamente al gobernador de un estado vecino, habiendo perdido toda confianza en las instituciones de Carolina del Sur. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron antes de que pudieran implementar este plan. En la tarde del 14 de febrero, Freeman fue capturado mientras realizaba observaciones finales de los preparativos del banquete. Según testigos que posteriormente huyeron de Charleston, fue llevado directamente a la nueva cámara ritual subterránea de la mansión Blackwood. Hammond, al enterarse de la captura de su colaborador, intentó movilizar apoyo entre académicos y periodistas no comprometidos. Su última entrada conocida, escrita apresuradamente y encontrada décadas después oculta en el forro de su Biblia personal, revela su desesperación. Freeman ha sido tomado. Los preparativos para mañana continúan sin obstáculos. He enviado mensajeros a Savannah y Richmond con copias de nuestra evidencia, pero temo que llegarán demasiado tarde. Esta noche intentaré una acción desesperada: incendiar las cocinas de la mansión Blackwood para impedir la preparación final. He observado movimientos inusuales en la ciudad. Carruajes sin identificación, transportando contenedores refrigerados hacia la mansión. Un barco atracado en el muelle privado de los Harrington, descargando jaulas cubiertas. El banquete de mañana será un evento de magnitud sin precedentes. Si no sobrevivo, que este registro sirva como testimonio y advertencia. Lo que Isaac Thorne y Esther han desatado no terminará con su captura o muerte. Han sembrado semillas de una hambre antinatural en el corazón mismo de nuestra sociedad, y temo que ya haya echado raíces demasiado profundas para ser erradicada completamente. Hammond desapareció esa noche. Registros policiales fragmentarios sugieren que fue arrestado cerca de la mansión Blackwood en posesión de materiales incendiarios, aunque no existe documentación oficial de su procesamiento o encarcelamiento. Su nombre aparece una última vez en un registro parcialmente quemado recuperado de las ruinas de la mansión. Una lista de especímenes disponibles para el banquete del 15 de febrero, con la anotación académico, cerebro bien desarrollado, óptimo para consumo intelectual. Mientras el sol se ponía sobre Charleston, aquel 14 de febrero de 1853, preparativos febriles continuaban en la mansión Blackwood. Carruajes elegantes comenzaban a llegar con invitados de élite de todo el país, inconscientes de que estaban a punto de participar en lo que los registros federales clasificados denominarían posteriormente el evento de transformación Blackwood, una noche de horror indescriptible que alteraría permanentemente el curso de numerosas líneas familiares prominentes y plantaría las semillas de una conspiración caníbal que continuaría acechando en las sombras de la alta sociedad americana durante generaciones. Cuando el reloj marcó la medianoche, señalando el inicio del 15 de febrero, una tormenta de intensidad sobrenatural se desató sobre Charleston, como si la naturaleza misma protestara contra los acontecimientos inminentes. Relámpagos de color púrpura hendían el cielo, iluminando brevemente la silueta de la mansión Blackwood, donde Isaac Thorne y Esther realizaban los preparativos finales para un banquete que no era simplemente una comida, sino un ritual de transformación que amenazaba con crear una dinastía de depredadores humanos en el corazón mismo de la sociedad americana. La madrugada del 15 de febrero de 1853 trajo consigo un fenómeno meteorológico sin precedentes en Charleston. Los registros del observatorio local, recuperados décadas después, describen una tormenta de características imposibles. Relámpagos que permanecían suspendidos en el aire durante varios segundos,
lluvia que al tocar el suelo cerca de la mansión Blackwood adquiría un tinte rojizo y un viento que, según múltiples testigos, parecía transportar susurros en lenguas desconocidas. La mansión misma parecía transformada. Los candelabros iluminaban cada ventana con un resplandor antinatural que varios testigos describieron como pulsante, como si la casa misma respirara. Desde el amanecer, una procesión constante de carruajes elegantes había estado llegando, transportando a la élite social, política y económica, no solo de Charleston, sino de toda la costa este. Un registro incompleto de invitados, encontrado entre los archivos personales del alcalde tras su misteriosa muerte 6 meses después, listaba senadores, jueces federales, industriales prominentes y hasta un ministro del gabinete presidencial. Victoria Harrington supervisaba personalmente cada detalle de las preparaciones en el gran salón. Según el testimonio de una sirvienta que logró escapar durante la confusión posterior, la transformación física de la señora Harrington era ya innegable. Su piel tenía una cualidad casi translúcida, con venas azuladas claramente visibles. Sus movimientos eran demasiado fluidos, como si sus articulaciones permitieran rangos de movimiento imposibles para un ser humano. Pero lo más perturbador eran sus ojos, completamente negros durante breves momentos cuando creía que nadie la observaba. En las cocinas, Esther dirigía un ejército de ayudantes con la precisión de un general. Los fogones ardían con llamas de colores anómalos, azules, verdes, púrpuras, mientras preparaciones de complejidad inimaginable bullían en calderos de plata y cobre. Un inventario parcial de ingredientes, documentado por un inspector de sanidad que investigó las ruinas semanas después, incluía sustancias imposibles de identificar: extracto glandular concentrado, esencia neural destilada, reducción hemática aromatizada y médula procesada según el ritual de la Isla del Hambre. Isaac Thorne, mientras tanto, realizaba las preparaciones finales en la recién construida cámara subterránea. Según planos recuperados durante excavaciones en 1907, esta habitación había sido diseñada siguiendo proporciones derivadas de textos esotéricos, con paredes en ángulos precisos que supuestamente amplificaban energías ritualistas. En el centro se alzaba una mesa de obsidiana con canales intrincados que convergían en un receptáculo central, un cáliz de plata ennegrecida decorado con símbolos que expertos en ocultismo caribeño posteriormente identificaron como pertenecientes al vocabulario prohibido de los sacerdotes del hambre eterno. A las 6 de la tarde, cuando el último tinte rojizo abandonaba el cielo tormentoso, Montgomery Harrington dio la bienvenida formal a sus invitados. Un fragmento de su discurso, preservado en el diario de uno de los pocos asistentes que sobrevivió, aunque profundamente transformado, revela el verdadero propósito del evento. Distinguidos amigos, esta noche no son simplemente invitados a una cena, son participantes en un renacimiento. Lo que hemos estado compartiendo con ustedes durante estos meses no ha sido meramente comida exquisita, sino el preludio de una transformación. Esta noche, aquellos que han sido preparados adecuadamente mediante nuestros banquetes anteriores completarán su metamorfosis. Experimentarán el despertar del hambre verdadera, un hambre que no solo consume, sino que eleva, que transforma la propia esencia del ser. A las 7 comenzó el servicio del banquete. Los platos, descritos en notas confiscadas posteriormente por agentes federales, seguían una progresión ritualista precisa. Primer servicio: consomé clarificado de esencia vital, servido en copas de plata grabadas individualmente con el nombre de cada invitado. El líquido emitía un vapor ligeramente luminiscente y, según varios testimonios, parecía moverse con voluntad propia dentro de las copas. Segundo servicio:
carpaccio de conocimiento, finas láminas de tejido cerebral humano marinado en una reducción de neurotransmisores y especias caribeñas. Tercer servicio, esencia glandular concentrada, servida en pequeñas esferas gelatinosas que debían ser consumidas enteras. Según las instrucciones de Esther, estas contenían extractos de las glándulas pituitaria, pineal y adrenal, obtenidas de donantes seleccionados por su vitalidad excepcional. Plato principal, el despertar del hambre, una preparación cuya receta exacta fue destruida intencionalmente, aunque análisis químicos de residuos sugieren una combinación de tejido cardíaco, neural y reproductivo humano, sometido a procesos alquímicos que alteraban fundamentalmente su estructura molecular. A medida que el banquete avanzaba, los invitados comenzaron a exhibir comportamientos cada vez más erráticos. El registro meteorológico documenta que la tormenta alcanzó intensidad sobrenatural precisamente a las 9:47 p.m., cuando se sirvió el plato principal. Relámpagos golpearon repetidamente el pararrayos de la mansión, mientras un viento anómalo aisló la propiedad tras una cortina impenetrable de lluvia rojiza. Dentro, según el relato fragmentario de un sirviente que observó parcialmente los acontecimientos antes de huir aterrorizado, los comensales comenzaron a experimentar convulsiones tras consumir el plato principal. Muchos vomitaron un líquido negro que, al tocar el suelo, parecía moverse con voluntad propia. Sus ojos se tornaron completamente negros y varios comenzaron a arrancarse la ropa, quejándose de que su piel ya no les quedaba bien. A las 10:13 p.m., según registros sismológicos de la Universidad de Charleston, un temblor localizado sacudió exclusivamente los terrenos de la mansión Blackwood. Simultáneamente, testigos en embarcaciones cercanas reportaron ver una columna de luz púrpura elevándose brevemente desde la propiedad, atravesando las nubes tormentosas. Lo que ocurrió después ha sido objeto de especulación, censura y encubrimiento durante generaciones. Los registros oficiales mencionan vagamente un incendio catastrófico que consumió partes de la mansión. Sin embargo, testimonios secretos recopilados por agentes federales describen algo muy diferente: una transformación masiva y simultánea de aproximadamente 40 individuos en entidades que ya no podían ser clasificadas como completamente humanas. El doctor Jeremiah Sullivan, médico militar enviado secretamente para evaluar la situación días después, escribió en su informe clasificado: los sobrevivientes exhiben modificaciones fisiológicas profundas, estructura ósea alterada particularmente en mandíbulas y extremidades, dentición anormalmente desarrollada con caninos elongados y afilados, pigmentación cutánea severamente reducida con visible translucidez en áreas extensas, modificaciones oculares incluyendo capacidad de adaptación extrema a la oscuridad y, en casos avanzados, coloración escleral alterada a negro completo. Más alarmantes son los cambios comportamentales: agresividad predatoria extrema, intolerancia completa a alimentos convencionales combinada con ansia compulsiva por tejido humano fresco, capacidades sensoriales amplificadas particularmente en olfato y audición, y lo más perturbador, evidencia de telepatía rudimentaria entre sujetos transformados. Estos individuos ya no pueden ser considerados convencionalmente humanos. Representan una desviación evolutiva artificial creada mediante una combinación de prácticas caníbales ritualizadas y manipulación química, alquímica avanzada. A las 11:27 p.m., según registros policiales parcialmente preservados, un destacamento de oficiales respondió a reportes de perturbaciones extremas en la mansión Blackwood. Los pocos sobrevivientes de esta intervención describieron escenas de horror indescriptible. La sala de banquetes era un caos de cuerpos transformándose.
Varios invitados habían desarrollado características físicas imposibles: extremidades elongadas, mandíbulas desencajadas, piel que parecía mudar como la de un reptil. Otros se alimentaban frenéticamente de los sirvientes y de aquellos invitados cuya transformación había fallado. El jefe de policía Harrison, único oficial de alto rango que sobrevivió, aunque quedó permanentemente traumatizado, reportó haber visto a Isaac Thorne y Esther en la cámara subterránea. Estaban rodeados por un círculo de los transformados, completamente desnudos y cubiertos de símbolos pintados con lo que inequívocamente era sangre humana. Thorne ya no parecía humano. Su forma había cambiado fundamentalmente, elongada y pálida como cera de vela. Esther levitaba varios centímetros sobre el suelo, recitando en una lengua que causaba dolor físico al escucharla. Entre ellos, sobre la mesa ritual, yacía lo que parecía ser Montgomery Harrington, su pecho abierto quirúrgicamente mientras Esther extraía su corazón aún palpitante. A medianoche exactamente, un fenómeno inexplicable ocurrió. Según múltiples testigos externos, la tormenta alcanzó intensidad imposible, concentrándose directamente sobre la mansión en un vórtice perfecto. Un relámpago de color púrpura sostenido golpeó la estructura durante 33 segundos exactos. Un evento físicamente imposible, según expertos modernos. Cuando finalmente cesó, un silencio sobrenatural descendió sobre la propiedad. Cuando las autoridades finalmente lograron acceder a la mansión al amanecer siguiente, encontraron un escenario desconcertante. Las mesas estaban perfectamente dispuestas como para un banquete, con la porcelana fina, la cristalería y los cubiertos de plata inmaculadamente colocados. Las sillas estaban ordenadas, las servilletas dobladas con precisión, pero no había rastro alguno de los más de 60 comensales, ni de los Harrington, Isaac Thorne o Esther. Lo único que rompía la perfección de la escena era un símbolo dibujado con lo que análisis posteriores confirmaron era sangre humana mezclada con una sustancia desconocida. Un círculo perfecto conteniendo 9 líneas radiales que terminaban en pequeños ganchos como dientes. El sheriff interino, en su informe oficial, escribió simplemente: mansión encontrada vacía, ningún signo de los ocupantes o invitados, posible evacuación durante la tormenta. Este informe fue aceptado públicamente y el incidente gradualmente desapareció de la memoria colectiva de Charleston. Sin embargo, en los meses y años siguientes, reportes inquietantes comenzaron a surgir a lo largo de la costa este. Avistamientos de figuras pálidas con movimientos inhumanos, desapariciones inexplicables, particularmente entre vagabundos, inmigrantes y otros individuos vulnerables, y más perturbador aún, rumores de exclusivos clubes gastronómicos, cuyos miembros provenían exclusivamente de las familias más prominentes y poderosas del país. El amanecer del 16 de febrero de 1853 reveló una Charleston transformada. Un silencio opresivo envolvía la ciudad mientras la noticia de los acontecimientos inexplicables en la mansión Blackwood se propagaba en susurros temerosos. Las autoridades establecieron rápidamente un perímetro alrededor de la propiedad, prohibiendo el acceso a periodistas y curiosos. Un comunicado oficial, publicado en el Charleston Mercury esa misma tarde, mencionaba vagamente un incidente desafortunado durante una reunión social privada y aseguraba que la situación estaba completamente bajo control. La realidad, documentada en informes confidenciales enviados directamente al gobernador y posteriormente al Departamento de Guerra en Washington, era radicalmente diferente. El teniente coronel James Montgomery, enviado discretamente para evaluar la situación, escribió en su informe clasificado: la escena desafía toda explicación convencional. La mansión estaba impecablemente preparada para un banquete elegante, pero completamente vacía de ocupantes.
Ni un solo cuerpo, ni evidencia de lucha o evacuación apresurada. Las copas contenían residuos de un líquido imposible de analizar con métodos actuales. Cambia de propiedades cada vez que intentamos examinarlo. El sótano presenta modificaciones estructurales extensivas, inconsistentes con los planos originales. La cámara ritual, descrita por testigos, ha sido sellada con un método constructivo desconocido. La entrada parece haberse fusionado con la pared circundante como si la piedra hubiera sido derretida y resolidificada. Más perturbador aún es el descubrimiento realizado en el ático, una colección meticulosamente organizada de registros detallando los experimentos conducidos por Thorne y Esther durante los últimos 6 meses. La documentación sugiere que al menos 73 individuos fueron procesados como ingredientes y 47 miembros de la élite social participaron voluntariamente en las fases preparatorias del ritual. Los registros incluyen un documento particularmente alarmante titulado Protocolo de Dispersión, fechado 3 días antes del banquete final. Detalla planes específicos para establecer nidos del hambre en 5 ubicaciones estratégicas: Boston, Nueva York, Washington, Nueva Orleans y San Francisco. Cada ubicación está vinculada a familias específicas que asistieron al banquete final, identificadas como receptáculos primarios que continuarían el trabajo de los Harrington. Durante las semanas siguientes, mientras la investigación oficial se desvanecía bajo presiones políticas de Washington, comenzaron a surgir patrones inquietantes. Registros de la Oficina de Personas Desaparecidas documentan un incremento del 300% en desapariciones inexplicadas en el área de Charleston, concentradas particularmente entre población vulnerable, inmigrantes recién llegados, trabajadores itinerantes y residentes de barrios empobrecidos. Simultáneamente, registros inmobiliarios revelan que propiedades pertenecientes a familias que habían asistido al banquete final fueron vendidas apresuradamente o abandonadas. Un análisis realizado décadas después por historiadores de la Universidad de Columbia identifica un patrón migratorio claro. Estas familias se reubicaron precisamente en las 5 ciudades mencionadas en el protocolo de dispersión. El 17 de marzo de 1853, exactamente un mes después del incidente, ocurrió un descubrimiento macabro que brevemente amenazó con exponer la verdadera naturaleza de los acontecimientos. Durante trabajos de dragado rutinarios en el puerto de Charleston, operarios recuperaron un contenedor metálico sellado de fabricación desconocida. Al abrirlo, encontraron preservados en un líquido cristalino los restos parciales de lo que el médico examinador determinó eran entre 15 y 20 individuos procesados con precisión quirúrgica y organizados anatómicamente como un inventario de partes. El informe forense inicial, firmado por el Dr. William Blackwood, anteriormente profesor de medicina en Harvard y significativamente tío del antropólogo que había consultado con Hammond, contenía observaciones perturbadoras. Los especímenes muestran signos de procesamiento sistemático consistente con preparación culinaria avanzada. Particularmente notable es la preservación extraordinaria. Algunos tejidos mantienen elasticidad y coloración, como si hubieran sido extraídos recientemente, a pesar de que el análisis de descomposición indica extracción realizada semanas atrás. Más desconcertante es la presencia de una etiqueta metálica en cada espécimen, grabada con nombres de familias prominentes seguidos por frases como reserva especial, cosecha premium y para iniciación terciaria. La implicación de que estos restos humanos estaban catalogados para consumo específico es inescapable y horripilante. Este informe nunca alcanzó distribución oficial. El Dr. Blackwood fue encontrado muerto en su laboratorio al día siguiente, aparentemente víctima de un derrame cerebral fulminante. Su asistente, quien había presenciado la autopsia,
desapareció sin dejar rastro y el contenedor con su contenido fue trasladado a instalaciones federales para análisis adicional, según registros que posteriormente resultaron falsificados. A mediados de abril, la mansión Blackwood permanecía vacía y sellada por orden gubernamental. Sin embargo, residentes locales reportaron actividad nocturna, luces tenues observadas a través de ventanas específicas, particularmente durante noches de luna nueva, y ocasionalmente sonidos descritos como cánticos en lenguas desconocidas, emanando del sótano aparentemente abandonado. El reverendo Thomas Sullivan, quien había documentado los primeros rumores inquietantes sobre los Harrington, intentó organizar una investigación independiente. Su diario personal, descubierto décadas después oculto en el interior hueco de un altar, registra su creciente preocupación. Los fieles hablan de avistamientos perturbadores en los alrededores de Blackwood, figuras pálidas observando desde la oscuridad con ojos que reflejan la luz como los de animales salvajes. Un hedor peculiar que ocasionalmente invade ciertas secciones de la ciudad, descrito como carne en proceso de preparación, pero fundamentalmente incorrecta. Y más alarmante, testimonios de personas que afirman haber sido abordadas por individuos elegantemente vestidos ofreciendo sumas extraordinarias por ayuda temporal en asuntos culinarios privados. Sullivan desapareció el 21 de abril. La investigación oficial concluyó que había abandonado su parroquia voluntariamente, aunque su caballo, pertenencias personales y ahorros permanecieron intactos. Durante los meses siguientes, Charleston experimentó lo que registros históricos denominan la temporada de las sombras, un período caracterizado por miedos colectivos, supersticiones renovadas y un éxodo gradual de residentes hacia otras ciudades. Curiosamente, registros comerciales indican que ciertos negocios prosperaron extraordinariamente durante este periodo. Compañías de transporte refrigerado, importadores de especias exóticas del Caribe y particularmente proveedores de equipamiento culinario especializado. A finales de junio, un descubrimiento fortuito proporcionó nuevas perspectivas sobre el destino de los participantes del banquete final. Un pescador encontró varado en una playa remota un pequeño libro encuadernado en cuero, parcialmente dañado por el agua, pero con secciones aún legibles. El contenido, aparentemente un diario personal perteneciente a Eleanor Harrington, contiene pasajes perturbadores. Junio 3, 1853. Nuestra nueva residencia en Boston está casi lista. Padre ha establecido contacto con 7 familias locales que muestran potencial receptivo. La influencia política de los Carrington nos ha proporcionado acceso a círculos sociales anteriormente cerrados para nosotros. Isaac calcula que en 3 meses podremos organizar el primer banquete preparatorio. Madre continúa adaptándose con dificultad a su nueva forma. La transformación completa es más traumática para mujeres mayores, según Esther. La estructura ósea facial requiere reconstrucción frecuente y su apetito es voraz. 3 raciones diarias apenas satisfacen su hambre. Edgar ha establecido nuestra presencia en los muelles. Su nueva apariencia resulta útil para operaciones nocturnas. Los estibadores que lo avistan brevemente lo confunden con alguna criatura marina y evitan ciertas áreas del puerto precisamente donde necesitamos privacidad para recibir envíos especiales. Esther ha perfeccionado una variante de la esencia que permite transformación gradual casi imperceptible. Esto facilitará enormemente nuestra integración. Los cambios físicos pueden ser atribuidos a enfermedades conocidas o explicados como peculiaridades familiares. Dentro de una generación, nuestras características distintivas serán simplemente aceptadas como rasgos hereditarios de linajes aristocráticos. Este diario fue enviado a las autoridades federales, pero desapareció en tránsito.
El pescador que lo descubrió murió una semana después, por lo que el médico local describió como colapso sistémico generalizado, como si algo hubiera devorado sus órganos internos sin dejar marcas externas. En principios de otoño de 1853, la mansión Blackwood fue vendida a un comprador anónimo que actuaba a través de representantes legales en Nueva York. Los registros de la transacción contienen una cláusula inusual, especificando que la propiedad debe permanecer intacta, particularmente las estructuras subterráneas, y debe mantenerse desocupada excepto por personal de mantenimiento mínimo. Durante los siguientes 20 años, la mansión permanecería oficialmente deshabitada, aunque residentes locales consistentemente reportaban signos de ocupación intermitente. Particularmente notable es un patrón identificado por el historiador Robert Olmsted en 1921. Actividad intensa en la propiedad, coincidiendo precisamente con desapariciones masivas en otras ciudades, generalmente tras catástrofes como incendios, epidemias o disturbios civiles que proporcionaban cobertura para la desaparición de docenas de individuos. La guerra civil proporcionó oportunidades sin precedentes para los receptáculos del hambre. Registros médicos militares contienen referencias enigmáticas a un síndrome Blackwood observado en ciertos hospitales de campaña. Casos donde soldados heridos desarrollaban súbitamente apetito voraz, sensibilidad extrema a la luz solar y modificaciones dentales inexplicables antes de desaparecer de las instalaciones. Más revelador aún es un documento confidencial de la Oficina de Inteligencia del Ejército de la Unión, descubierto un siglo después en archivos desclasificados, titulado simplemente Amenaza alimentaria, describe observaciones perturbadoras. Hemos identificado una red de individuos en posiciones prominentes, tanto en territorios de la Unión como confederados, que exhiben características físicas y comportamentales consistentes, palidez extrema habitualmente disimulada con maquillaje, aversión a la luz solar, dietas estrictamente especializadas supervisadas por chefs personales y, más alarmante, influencia aparentemente hipnótica sobre subordinados. Estos individuos mantienen correspondencia cifrada utilizando terminología culinaria como código. Hemos interceptado mensajes referentes a cosechas de campos de batalla, selección de especímenes en hospitales y preservación de recursos durante traslados forzosos de población. Particularmente inquietante es evidencia que sugiere un plan coordinado para establecer reservas alimentarias, aprovechando el caos de la reconstrucción postguerra. Documentos capturados mencionan oportunidades sin precedentes para adquisición y procesamiento a gran escala cuando las estructuras sociales colapsen. Este informe fue aparentemente ignorado por autoridades superiores, posiblemente debido a la influencia de receptáculos infiltrados en el gobierno federal. Tras la guerra civil, un fenómeno cultural peculiar emergió en círculos de élite: la proliferación de sociedades gastronómicas exclusivas en grandes ciudades americanas. Ostensiblemente dedicadas a experiencias culinarias refinadas, estas organizaciones mantenían criterios de membresía extraordinariamente restrictivos y se reunían exclusivamente durante noches específicas determinadas por fases lunares. Una investigación iniciada por el periódico New York Tribune en 1879 terminó abruptamente cuando el periodista principal, Harrison Whitfield, desapareció tras infiltrarse en una reunión de la Sociedad Gastronómica Thorne, en Manhattan. Sus notas, recuperadas de su apartamento abandonado, contienen observaciones fragmentarias, menú codificado en terminología incomprensible, referencias constantes a donantes y cosechas. El chef
presentado como discípulo de Esther, preparaba platos en una antecámara oculta. Invitados bebían un líquido rojo oscuro que inducía cambios comportamentales inmediatos. Observé transformaciones faciales parciales en comensales avanzados durante momentos de excitación. Presidente mencionó linajes puros y dinastías del hambre como futuro inevitable. Morset, durante las décadas siguientes, mientras América experimentaba industrialización acelerada y transformación social, los receptáculos aparentemente prosperaron desde las sombras. Registros hospitalarios, particularmente de instituciones psiquiátricas, contienen numerosos casos clasificados como delirios alimentarios, pacientes que insistían haber presenciado figuras prominentes transformándose durante cenas privadas o consumiendo alimentos imposibles. La mansión Blackwood misma permaneció como un monumento silencioso y perturbador hasta 1897, cuando un incendio, posiblemente provocado intencionalmente, destruyó aproximadamente 2/3 de la estructura. Las ruinas fueron finalmente demolidas en 1921, aunque significativamente registros municipales indican que ciertas secciones subterráneas fueron selladas permanentemente en lugar de ser removidas por orden federal. Durante la excavación, trabajadores descubrieron una cámara oculta conteniendo cientos de pequeños frascos etiquetados meticulosamente con nombres y fechas, cada uno conteniendo lo que análisis posteriores identificaron como fragmentos de tejido cerebral humano preservado en un líquido desconocido. Estos especímenes fueron confiscados inmediatamente por agentes federales no identificados, y nunca más se supo de ellos oficialmente. El legado más perturbador de la mansión Blackwood, sin embargo, puede encontrarse en ciertos linajes familiares persistentes hasta nuestros días. Un estudio genealógico realizado discretamente por investigadores de la Universidad de Miskatonic en 1973 identificó 17 familias contemporáneas, todas ocupando posiciones de extraordinaria influencia en política, finanzas y entretenimiento, que descienden directamente de asistentes al banquete final de los Harrington. Un investigador anónimo señaló características comunes entre estos descendientes: longevidad inusual, especialmente en líneas paternas, sensibilidad extrema a la luz solar, habitualmente explicada como condición dermatológica hereditaria, dietas extremadamente restrictivas, supervisadas por chefs personales, y tendencia a organizar reuniones sociales exclusivas durante específicas fases lunares. Quizás lo más inquietante de todo, registros de varios hospitales metropolitanos documentan casos donde análisis sanguíneos rutinarios de miembros de estas familias producen resultados incompatibles con fisiología humana convencional, generalmente atribuidos a errores de laboratorio que misteriosamente nunca son investigados. Y así, mientras la mansión Blackwood fue reducida a escombros y eventualmente olvidada, el verdadero legado de Isaac Thorne y Esther, una dinastía de depredadores camuflados como aristocracia, continuó prosperando discretamente, adaptándose a cada era mientras preservaba su naturaleza fundamental, el hambre eterna, transmitida generación tras generación como una herencia de sangre que jamás puede ser saciada.